La mesa de análisis político, como todos los miércoles a esta hora, hoy hablamos de el año que se va. El año 2022 está por concluir. Con él se va la esperanza de dejar atrás el COVID-19, que nuevamente viene al alza. Un año en donde la economía no ha terminado por alcanzar al menos los niveles que se tenían antes de la pandemia y en donde la violencia en algunas zonas del país sigue siendo el pan de cada día. ¿Qué nos deja el año que se va? Si a temas políticos nos referimos, en este 2022 la polarización se ha convertido en el pan de cada día. La disputa por el INE dividió al país entre aquellos que pugnan por un órgano electoral fuerte y autónomo que garantice la limpieza en los procesos electorales y quienes impulsaron una reforma electoral en la cual se avisoraba la disminución de consejeros, así como la desaparición de los institutos electorales estatales, entre otras modificaciones. Lejos de fortalecerse en este año, los partidos políticos han dejado al descubierto sus disputas internas. La decisión del PRI de presentar una iniciativa para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 puso en stand-by la Alianza Va por México. En Morena, la disputa por la candidatura presidencial ha comenzado a resquebrajar de a poco a un partido que en 2018 se convirtió en la primera fuerza electoral en el país. Si bien Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López lucen como los principales contendientes, la aspiración de Ricardo Monreal amenaza con romper la unidad morenista. El PAN en este año que se va no ha estado exento de problemas. La dirigencia de Marco Cortés ha tenido que sortear los cuestionamientos sobre la falta de liderazgo y sus desavenencias con la Alianza Va por México. En el PRI, las cosas no pintaron bien. Este 2022 es despedido con un albazo de Alejandro Moreno, que frente a sus detractores se erigió como el presidente del Revolucionario Institucional hasta el 2024. En materia económica, el 2022 se va dejando a México como el país de América Latina en donde más aumentaron los precios al consumidor, pero también un país en donde la economía crecerá cerca del 3% este año. En generación de empleos, de enero a noviembre se crearon 1,098,453 puestos, donde el 73.6% corresponde a empleos permanentes. ¿Qué nos deja el año que se va en materia política y económica? Gracias a nuestra directora de RR Noticias, Tere Garay, por esta cápsula de contexto. Y pues déjenme saludar esta mañana a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Mi estimado Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás, chivo hermano? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, estimado Ángel. Un enorme gusto estar aquí en el mejor espacio de noticias RR, con mis compañeros de mesa, con tu amplio auditorio. Gracias por estar con nosotros. Mi querido Jesús Menza Aguilar, ¿cómo estás, Chucho? Bien, señor, present to you. Gracias por estar con nosotros. Víctor Alfonso Cuevas, bienvenido, Vic. ¿Cómo anda el frío? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Pues está amaneciendo heladito todos estos días por acá en Amiable. Bueno, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Don Sergio Camacho, ¿cómo está usted? Don Ángel, con el gusto de cada miércoles de estar acompañando a RR Noticias y esta vez cerrando el año. Así es. Bueno, ¿qué les parece si les platico de una vez cuáles son los temas que vamos a abordar para que se vayan preparando con algún comentario al respecto? El primero sería, pues nada menos que, ¿cuál consideran ustedes que ha sido el gran tema o el gran asunto que ha dominado la conversación a nivel nacional? ¿Cuál creen ustedes que ha sido uno de los grandes temas? Les pediría, en beneficio de nuestra audiencia, que si alguien ya tomó un tema, el siguiente participante pues no se refiere al mismo y que nos dé otro más para que tengamos más asuntos de qué platicar. La siguiente ronda será sobre él o los personajes que creen que dominaron la conversación, y luego la otra ronda será sobre los asuntos internacionales. El personaje internacional o el tema internacional que ustedes consideran que haya sido interesante. Les pido, reitero, que tratemos de no repetirnos. Si alguien ya se refirió, pues digamos, al petróleo, pues que el que sigue no hable del petróleo, por poner un caso. ¿Les parece? Vamos a arrancar. Mi estimado Juan Luis Íñiguez, ¿cuál crees que ha sido el gran tema que ha dominado la conversación a nivel nacional durante este 2022? Pues a mí me parece, Ángel, claramente el mes de noviembre como una evidencia de ese contraste que se dio en dos marchas ciudadanas, una convocada desde la propia sociedad, otra convocada desde el ego del gobierno para promover
la popularidad del presidente. En esa defensa de nuestras instituciones democráticas quedó en evidencia también la enorme división que existe entre los mexicanos. Es verdaderamente alarmante cómo hemos tenido que consumir durante 2022 el monólogo de un solo hombre que ha renunciado al diálogo, a ese diálogo que significa abrirse a la verdad del otro, y que hemos aprendido que ese plan B con B de venganza no se trató de una reforma legal, sino de un intento de sabotaje al proceso electoral de 2024. Por eso, con mucho orgullo, pudimos sentirnos orgullosos y contentos de haber defendido la democracia a cabalidad con la participación de miles y miles de ciudadanos que tomaron la calle y que alzaron la voz. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, desde tu perspectiva en 2022 en México, ¿cuál fue el gran tema o el gran asunto que dominó la conversación? Indudablemente que existe una polarización que ha construido la derecha. Sin embargo, no obstante ello, hay oportunidad de diálogo y qué más que mejor democracia, que podemos decir y podemos discutir lo que hoy queramos. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que las libertades no solamente están garantizadas, sino que lo estamos observando a nivel nacional, en donde el incremento en la plusvalía de los que quieren fortalecer el mercado, pues lo está dando y es la iniciativa privada. Bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Te lo pregunto, Víctor Alfonso Cuevas, ¿cuál fue el gran tema que dominó la conversación en este 2022 a nivel nacional? Mi estimado Ángel, yo creo que es un asunto de los miles, me atrevería a decir millones de mexicanos que se arrepienten de haber confiado y votado por López Obrador. A lo largo de todo este año hemos ido comprobando cómo realmente le quedó muy, muy grande el puesto a nuestro presidente y cómo su movimiento, lo único que ha sabido construir a lo largo de estos 364 días han sido decepciones. Y precisamente ese es el tema en todas las conversaciones, ese es el tema en todas las mesas, ese es el tema en todas las reuniones familiares, las reuniones de amigos, las burlas para aquellos que apoyaban incansablemente a López Obrador y que hoy pues, tienen que agachar la cabeza y pedir perdón, los señalamientos para aquellos que estaban como parte del movimiento y poco a poco se han ido separando, inclusive quienes se atreven hasta desmentir el apoyo que le dieron a López Obrador cuando estuvieron ahí en un principio. Y ese es el gran asunto, ¿no? Afortunadamente para nuestro país, la población está despertando, se está quitando la venda de los ojos y naturalmente lo que se está volviendo el propósito de Año Nuevo de muchos de los mexicanos es trabajar para lograr que en el 2024 saquemos a Morena del gobierno y ese propósito se nos va a cumplir en el 2024. Gracias, Víctor. Ahora te pregunto, Sergio, mi estimado Sergio Camacho, ¿cuál es el gran tema que dominó las mesas de conversación en este 2022? Mira, Ángel, pues un asunto que tiene en común denominador fue todos los temas que trataron mis compañeros de mesa, ¿no? Lo que tiene que ver con la polarización que se ha generado en nuestro país y ya se ha traducido en lo que sucedió con el Instituto Nacional Electoral, lo que pasa en la arena política, que es eso, una arena política. Pero quisiera enfocarme, Ángel, en la trascendencia que se le ha dado desde la opinión pública y desde quienes quieren influir en esta a través de las redes sociales. Uh-huh. Es impresionante cómo ahí florece esta polarización, cómo ahí sin datos verificados, como algunas veces quisiera existiesen, sin nada más que simples opiniones, se van generando estas hordas de vamos a poner en una red de tuiteros, donde unos están de un lado y otros del otro, donde en ninguna parte se ve que asista la razón y que de ahí se va construyendo un diálogo, vamos a decirlo así, político, que uno entendería permea a esos pequeños círculos donde tienen influencia estas personas que generan textos, que leen esos textos, y bueno, al final es bastante
fuerte el tratar de entender el valor que se le está dando a esto, donde ahí, insisto, sin tener realmente el fondo o el contexto necesario, se va floreciendo esta polarización. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Son las 7:48, más del contexto de nuestra última mesa del año con Tere Garay. El año que se va ha sido testigo de la violencia que sigue prevaleciendo en algunas zonas del país. 2022 cerrará con más de 28,000 homicidios dolosos de acuerdo a estadísticas del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tan solo tenía registrados de enero a octubre 26,119 asesinatos. La violencia sigue presentándose en algunas zonas del país, pese a los programas que se han impulsado en diferentes administraciones federales. En materia de salud, el COVID-19 sigue sin dar tregua. Si bien la disminución de casos ayudó a salir del letargo que estuvo el país en el 2020, este cierre de año se ha hecho más notoria la presencia de la sexta ola, la cual se extenderá, dicen los expertos, hasta el próximo año. ¿Qué nos deja de enseñanza el 2022? ¿Cómo le fue a México en el contexto internacional? ¿Qué nos faltó por hacer? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Y bueno, preguntarles desde el punto de vista de cada uno de ustedes, amigos, ¿cuál ha sido el personaje, la figura o las figuras que han estado presentes en la escena pública nacional durante este 2022? Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez. Pues por supuesto, Ángel, tenemos lamentablemente una figura fortalecida en la popularidad, pero totalmente desgastada en el plan de evaluación de sus resultados. Sin duda alguna, yo quiero referirme al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha aprendido a gobernar a decretazos, que ha dedicado su tiempo al ataque a la iglesia, a periodistas, a empresarios, y que ha dejado en el abandono a migrantes, a personas desaparecidas, a mujeres violentadas, a mineros, a enfermos con cáncer, y que prácticamente ha condenado a los mexicanos a defenderse como puedan de los delincuentes. Este gobierno tiró la toalla para dar rienda suelta al crimen organizado. Y ahora los delincuentes fortalecidos han diversificado sus operaciones, dejando a su paso violencia y miedo. Sin embargo, vemos que el presidente, en esa intención de imponer su visión sobre los abrazos como política de seguridad, pues ha dejado totalmente descobijado al pueblo mexicano. Gracias, Juan Luis. Jesús Benza Aguilar, personajes que han dominado la escena este 2022. Bueno, lo que comentan nuestros compañeros habría que matizar, porque no podemos dejar ese estigma de un México violento. Y no podemos dejarlo así porque simple y sencillamente la parte de la cuestión económica no solamente se ha fortalecido, sino que está en este proceso justamente porque la primera razón fundamental es que los empresarios están de alguna forma estableciendo y restableciendo justo esa relación que hay entre las economías, porque son locales las economías y del país, entonces en relación con Estados Unidos está favoreciendo. Y que desde ese punto de vista a mí me parece que tenemos que continuar apoyando esa visión de futuro con el propósito de fortalecer la economía del país. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, personaje o personajes que dominaron la escena. Pues fue el año de los personajes, de las corcholatas, particularmente de estos suspirantes por la bendición de López Obrador. Yo creo que el 2023 ya no será el año de las corcholatas, seguramente será de una sola. Y lo único que nos dio muestra que estos personajes fueran los que dominaran la escena pública, pues es que precisamente poco les importa la ley, poco les importa la legalidad y hacen y deshacen con los presupuestos públicos de las dependencias en las que se encuentran lo que quieren, con tal de posicionarse en todo el país para tratar
precisamente conquistar el corazón del único hombre que tomará la decisión al interior de su partido, de Morena. También me parece que fue el año el personaje más cruel para nuestro país en términos de entretenimiento, el Tata Martino, que sin lugar a dudas nos llenó de corajes, de decepciones, y bueno, ahí están los resultados hacia el final del año, pero también es el año de cientos, de miles de mexicanos que se convirtieron en los héroes de su propia historia, luchando y trabajando todos los días, esforzándose por construir un México mejor, pese a las condiciones en las que nos encontramos. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso. Don Sergio Camacho, personaje o personajes que estuvieron en la escena este 2022. Bueno, Ángel, ahorita que mencionaron mis compañeros, en particular Víctor de las Corcholatas, a mí se me hizo muy relevante lo que es la labor que ha estado haciendo, y no es para menos, nuestro secretario de Gobernación, pero más por el tema de lo que le ha tocado estar operando, ¿no? Fueron muy recurrentes las imágenes, los comentarios de todo lo que le tocó gestionar en este año respecto de las reformas constitucionales que se trataron de impulsar desde el Ejecutivo Federal. Fue un actor protagónico de esto, y hablando de lo que haya sucedido en ambas cámaras, como también con las dirigencias de los partidos. Tenemos muy claros los episodios con Alejandro Moreno, que ahora también fue célebre recientemente por su reelección. Entonces, nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cómo le ha tocado estar operando en todo el país el tema de las reformas, como también el posicionamiento político del gobierno federal. Entonces, ha sido, si bien no parece, y como podría ser por los recientes despliegues espectaculares, la corcholata mayor, la gobernadora del de la Ciudad de México, me destaca mucho la labor que ha estado haciendo Adán Augusto López. Correcto. Y por otro plano, así como comentó Víctor al Tata Martino, bueno, pues Lionel Messi, ¿no? Por finalmente ser campeón. Muy bien, mi estimado Sergio. Oye, vamos ahora, amigas y amigos, a platicar acerca de la escena internacional. ¿Qué consideran ustedes que ha sido el evento más importante de este 2022 en todo el planeta? Arranco contigo, mi estimado Juan Luis Iñiguez. Pues complejo elegir un tema de varios que sin duda marcaron la agenda de la conversación a nivel mundial. Pero bueno, Ángel, yo me quedaría en este caso con el tema que sucedió en Irán con Mahsa Amini, cómo se da esta lucha en Irán por generar una protesta histórica que no se daba desde 1979, el tiempo de la revolución en Irán, en un grito por la libertad de las mujeres, que pasó a ser un movimiento contra el régimen islámico y que se extendió a todas las universidades pese a la represión, y que fue un tema el de esta chica kurda de 22 años que ha fallecido en un hospital 3 días después de haber sido detenida por la policía de la moral por incumplir el código de vestuario para las mujeres en un mundo que merece darse la oportunidad de una lucha frontal por la paridad y por los derechos humanos. Entonces me parece que fue un tema que también repercutió en el mismo mundial de fútbol, con protestas de todo tipo. Estoy de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús Mesa Aguilar, ¿cuál consideras que ha sido uno de los grandes temas en el escenario internacional este año? Indudable que ese hecho es significativo, pero a mí me parece que todavía la geopolítica mundial que están estableciendo tanto China como Rusia es la que tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque una conflagración de carácter mundial e internacional no nos conviene a nadie. Y no nos conviene a nadie porque simple y sencillamente las economías se podrían venir abajo. Y de ello, bueno, pues está polarizado, porque entonces ya entraría un tercero justamente que es Estados Unidos. Y son países que su belicismo ha estado por siempre allí en el orden mundial. Así es de que sí preocupa y ocupa que estemos atentos a este nivel.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, ¿a dónde volteamos a ver en el escenario internacional en este 2022? Sin lugar a dudas, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha sido, me parece, una de las situaciones más complejas que ha atravesado nuestra humanidad, no solamente en el último año, sino me atrevería a decir en el último siglo, principalmente porque está ahí, en el centro de la epítome del mundo occidental y de todos los valores que profesamos, y surge precisamente de disputas en las que pareciera no hay un mayor sentido más que los caprichos de un solo hombre. Creo que es una lección para toda la humanidad, precisamente para identificar lo que ocurre cuando el autoritarismo, el totalitarismo se toman el poder en un estado, en una nación, y los alcances que esto puede llegar a tener cuando no se tiene precisamente esa conciencia más allá de la voluntad de un solo hombre. Creo que este conflicto ha sido muy doloroso, no solamente para los países involucrados, sino para todo el mundo, porque ha impactado en temas económicos, ha impactado en temas alimenticios, ha impactado en temas inclusive sociales y culturales, y naturalmente se seguirá hablando de esto durante el 2023 y hago votos porque llegue a una pronta solución, pero es para mí el gran tópico, el gran evento mundial de este año. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso. Sergio Camacho, en el escenario internacional, ¿cuál fue uno de los grandes temas? Bueno, Ángel, ya que los compañeros tocaron los temas de política y economía y desafortunadamente la guerra y también lo de Juan Luis con el asunto del género en estas desafortunadas situaciones de Oriente Medio, sí. El cambio climático es un tema que sigue, que desafortunadamente sigue vigente. Continúan sin cumplirse los acuerdos desde que se iniciaron estas cumbres, los acuerdos de París. Ninguno de los países de los que más contaminan, hablándose de China, Estados Unidos, Rusia, en nuestro país, nuestro continente, pues evidentemente México, Brasil, estamos lejos de llegar a las metas y desafortunadamente cada vez estamos más cerca de esas desafortunadas consecuencias. Lo que podría suceder potencialmente con alguna de las islas en un futuro no necesariamente lejano en cuanto al nivel de la subida del nivel de los océanos por el deshielo en los polos. Es un asunto que, si bien en ciertos sectores se sigue comentando, la priorización bélica de la economía de guerra, de la economía en particular, de la producción, la industria sigue siendo mucho más importante que pensar en el planeta. Y aun cuando los esfuerzos han estado creciendo y las cumbres se mantienen, y este año en Egipto, y las revisiones que periódicamente que se tienen que estar haciendo, los resultados no están para nada cercanos. Y desafortunadamente sigue sin tener la atención debida y por tanto por los resultados que debieran ser esperados. Muy lamentable circunstancia y será sin duda uno de los grandes temas a los que habrá que seguir viendo. Bueno, pues quiero agradecerles a los cuatro el platicar con nosotros esta mañana. Vamos a hacer la ronda final de 30 segundos por una cuestión de tiempo, con un comentario final de cada uno de ustedes. Juan Luis Iñiguez, arranco contigo. Pues por más que los aplaudidores del régimen insista en que fue un año positivo para la economía, pues el pueblo sufre lo contrario. Tenemos 4 millones más de pobres, una inflación del 8.5%, con una disminución del poder adquisitivo, menos capacidad de ahorro, reducción del patrimonio de los mexicanos, pero con un gobierno que presume las remesas como un triunfo propio. Eso es absolutamente absurdo, que esos recursos que los mexicanos que viven y trabajan en el capitalismo, que envían ese dinero para que sobrevivan los mexicanos que viven en el populismo, lamentablemente. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final. Fíjate que yo te pondría en esta sociedad de consumo plástico una situación muy grave. Observamos justamente esa contaminación que se ha dado, particularmente en los mares y las zonas limítrofes a este escenario. Luego entonces, terminando justamente
con los animales que están cerca de ese ambiente, pues les ha ido muy mal. Y de ahí que entonces tenemos que tener una racionalidad más específica de uso en la cuestión plástica. Así es de que en ese sentido, las amas de casa, los individuos y las sociedades tenemos que poner más atención en la utilización de esta vida plástica. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, comentario final, 30 segundos. Ha sido un año donde la inseguridad se ha volcado en nuestro país y ha tomado dominio de prácticamente todos los espacios, donde el crimen organizado pareciera tener una patente de corso para robar, delinquir y asesinar sin que haya consecuencias. Y lamentablemente eso ha manchado nuestro año 2022. Sin embargo, los buenos somos más y reconocemos que ante la inoperancia del gobierno federal somos cada vez más los mexicanos que ponemos nuestro granito de arena para tratar de construir un estado y un país mucho mejor. Y yo me quedo con eso del 2022, con la enorme resiliencia de todos los mexicanos. Muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso. Cierra usted la mesa, la última de este 2022, don Sergio Camacho. Gracias, Ángel. Bueno, pues sí tocamos muchos temas a lo largo del año, mucho que tiene que ver con la injusticia, con la impunidad, con la corrupción, con muchos temas que quisiéramos cambiaran para el 2023 y como dice Víctor, bueno, pues es resiliencia, es demandar, es trabajar y que cada quien hagamos lo propio, ¿no? Tanto en la vida pública como en nuestros trabajos y sobre todo también en la vida familiar, ¿no? Tenemos que influir mucho en casa con los que están cerca para que podamos construir una mejor ciudadanía. Y cerrar, insisto, con este atípico mundial que tuvimos en este 2022 en un lugar que tal vez no debe haber tenido un mundial, en una fecha que no acostumbramos a tener mundiales, pero bueno, aún así se vivió, se disfrutó y bueno, pues para relajar un poquito la vena, bueno, pues pensar en que por fin se le entrega una copa a Lionel Messi y que también por un tema de polarización que genera esto, pero bueno, al fin y al cabo es solo fútbol. Es solo fútbol, tienes toda la razón, mi estimado Sergio. Yo quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de haber contado con sus generosos puntos de vista a lo largo de todo este año y pues pedirles un favor muy especial. Que el año que entra pues estén con nosotros para seguir compartiendo momentos importantes y el análisis de los grandes temas de la agenda pública. Juan Luis Íñiguez, que sea un 2023 con mucha salud, con mucha prosperidad. Muchas gracias, Ángel. Un gran abrazo a todo tu auditorio, a todo el equipo de RR Noticias. Que el próximo 31 de diciembre a las 11:59 todo lo malo quede atrás y empecemos un 2023 con muchas bendiciones. Que así sea. Jesús Méndez Aguilar, prosperidad, mucha salud para ti el año que entra. Igualmente y sobre todo a RR Noticias y particularmente a nuestro amigo y distinguir a ello, al licenciado Rodríguez. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, que sea un 2023 cargado de cosas buenas para ti. Lo has dicho muy bien, mi estimado Ángel, que nos traiga a todos mucha salud. Eso es lo más importante, ya lo demás nos toca a nosotros. Sí. Y agradecer a todo el equipo de RR Noticias que hace esto posible cada miércoles y todos los días desde el noticiero más escuchado de la mañana. Gracias, mi estimado Vic. Don Sergio Camacho, le mando un gran abrazo, le deseo que el año que entra haya muchas cosas buenas, mucha salud y mucho éxito. Muchas gracias, don Ángel. También mis mejores deseos para ti, para todo el equipo de RR Noticias, para doña Tere, Salvador, que nos manda los temas, como dijo también don Chucho, al licenciado Rodríguez, pero sobre todo también a todo el auditorio que sigue RR Noticias y a esta mesa de análisis político. Les mando un abrazote a todos y mis mejores deseos para el 2023. A los cuatro un gran abrazo y aquí nos encontramos ya el año que entra en 2023. Les deseo que la pasen verdaderamente excepcional. Hasta el año que entra, amigos, la mesa se queda en rrnoticias.mx. Son las 8:07. Hagamos una pausa.